¿Conoces al Action Gacha de Joestar que viene a dominar el género? Buenas Pezquenjines, soy Tiburion y comenzamos con las primeras impresiones de Aether Geyser. Lo primero es lo primero y al César lo que es del César. Joestar, una compañía publisher de juegos de móviles, nos trae, después de Azur Lane, Arknights y Revived Witch, un cuarto juego para sus IPs que viene pisando fuerte, pero fuerte. El mercado de los juegos de acción estaba dominado tiránicamente por Honkai Impact, rey del género donde los haya. Pero claro, cuando dedicas gran parte de tus esfuerzos a sacar otro juego que se convierte en el tirano que engloba más de la mitad de los ingresos del mercado de juegos de móviles, a veces tu primer hijo se puede quedar tirado. Y es aquí donde entra Aether Geyser. Los juegos, por muy buenos que sean, dejan de estar frescos. Y por desgracia en el mercado para móviles, la frescura de los juegos es un factor psicológico que afecta a los nuevos jugadores. No a muchos nos gusta empezar en un juego en su 5º aniversario, pero sabemos que los juegos para móviles mueren, y tarde o temprano se cierra y adiós para siempre. En esta lista, de más viejos a más nuevos, están Honkai Impact, Action Taimanin, Punishing Grey Raven y ahora Aether Geyser. Por cierto, no olvides suscribirte para ver más contenido como este y estar alerta de los directos. Ya llevo, no sé, como 2 minutos de presentación y aún no hemos entrado en materia. Después de una semana de closed beta, puedo deciros que Aether Geyser es un monstruo. Jonshi no ha cogido su parte de los beneficios de Azur Lane y ha creado un mierdijuego. Ha sacado del horno uno de los mayores bastardos que jamás he visto para móviles. Voy a hacer el análisis para los dos tipos de jugadores que podemos segregar en este juego. Fans de los Action Gacha y gente que no los ha tocado antes. Si para ti este es tu primer juego de Action Gacha, estás de suerte. Es un gacha amable, solo controlas un personaje y la complejidad de los combos y la jugabilidad son mínimos, no es difícil. Es fácil de aprender y no tan difícil de masterizar. Los personajes están bien diseñados. Hay alguna modifier con físicas, como bien os gustan algunos otakus whips que sois, y también tenemos juzbandos. Hay espadones y hay intensitas de katana. En lo que se refiere a los enemigos, también tenemos bastante variedad en respecto a bosses y subbosses, repitiéndose algo más los enemigos del montón que tenemos que matar a puñados. Pero esto tampoco es algo que sorprenda, y además ayuda a que los juegos ocupen menos espacio en el móvil. Porque, ¿qué puedo decir? 6 GB y medio en la Closed Beta. Aether Geyser no está hecho para móviles de la época de los 32 o 64 GB de memoria interna casi. Y ya que hablo de requisitos, también podemos ver cómo en la beta se pedía un procesador de más de 2 GHz y se recomendaban modelos de 6 GB de RAM. Definitivamente Aether Geyser está hecho para móviles del presente y del futuro. Y para los más veteranos, fans de los Action Gacha, vengáis del que vengáis, el análisis para vosotros es algo distinto. El juego recuerda más a un action game de consola que a Honkai o Punishing Grey Raven. La limitación de un solo personaje en lugar de tener que cambiar entre 3 define mucho más el estilo de juego. Este juego está en gran parte hecho para los tryhard min-maxers y otros jugadores que rozan el nivel de exigencia en la coordinación ojo-mano que llega a niveles absurdos. Si te gusta estar una semana farmeando un mapa para conseguir equipamiento mínimamente mejor al que tienes, subirlo a nivel máximo para que tu combo haga 50 más de daño, este juego es para ti. Bloqueos perfectos, esquivar perfectos, tipos de daño, bonificaciones dobles, incluso cuando maxeas un personaje puedes conseguir bonificaciones triples. Aether Geyser es un juego de largo plazo que recompensa infinitamente a los jugadores constantes que estén dispuestos a jugar y jugar para mejorar y llegar a ser los primeros de la tabla. No tiene un player versus player como tal, pero siempre puedes unirte a mi Discord o al Discord de Gacha Siberia y comparar con la comunidad tus personajes y los tiempos en matar en bosses y además discutir distintas estrategias. Mi previsión para este juego es que fácilmente llegue a convertirse en un peso pesado de los Action Gacha de Joestar en los próximos años. Y es que si miras información del futuro, verás que además de las waifus que ya incluye el juego, vienen unas tremendas nuevas waifus como es Hades en la 1.3 o Athena en la 1.4.
ambas con diseños fenomenales y unos gameplays súper variados, totalmente distintos unos de otros. Hades utiliza 2 marionetas que maneja con hilos y Athena lleva una espada y una batuta musical o algo similar y se juega pulsando el botón de ataque en tiempos perfectos como si el combate fuese música. De verdad que la creatividad es uno de los factores que más destacan en Acer Geyser y estoy seguro de que no va a defraudaros. Espero que disfrutéis a Acer Geyser tanto como yo lo he hecho en esta beta y os veo cuando el juego salga en mi alianza de tiburones. Nos vemos en los mares. Tiburion out.